Hoy vamos a tener un invitado con el que vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con Internet, básicamente, ¿no? Hablando de las redes. Y hablando de las redes, digamos, para ello ya estamos en comunicación con Gustavo Saín. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y es también experto en cibercrimen y en delitos informáticos. Así que bueno, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Liliana Martínez y Gustavo Pacman. Te saludamos aquí en Desmalezando. Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Gustavo, gracias ante todo por dedicarnos este rato para poder charlar un poquito. No, un placer, es un placer. Y vos en un artículo reciente en relación con el tema de la ciberseguridad y el cibercrimen, planteaste un montón de cosas interesantes. Yo tomo una simplemente para que actúe como disparador en la charla que vamos a tener. Y es tu idea de que a esta altura de la tournée, digamos, las políticas de ciberseguridad y de lucha contra el cibercrimen ya deberían dejar de ser encaradas como un problema tecnológico para constituirse en políticas de Estado. Esto tiene una cantidad de aristas y de variantes, pero bueno, te pedimos en todo caso que nos ayudes a ir comenzando a meternos en este tema. Bueno, sí, es un poco como señalás vos, ¿no? La ciberseguridad que muchos tienden a confundir con la seguridad informática. Seguridad informática es un área de la informática que surge en los 80, que estaba abocada a proteger, digamos, la seguridad de la información, si se quiere, de las empresas que, bueno, habían incorporado computadoras a sus tareas diarias, en el campo de la ofimática se llama, ¿no? Se empezaron a automatizar procesos, a digitalizar bases de datos, y básicamente se creó para evitar pérdidas económicas. Vos sabés que hay en todo el mundo, hay un equipo de respuesta a emergencias informáticas, ¿sí? Que se llaman, tiene unas siglas en inglés, se crean en Estados Unidos en el año 88, y eso surge cuando un gusano, un malware, ¿no? Un software malicioso afectó al casi 75% de las computadoras conectadas a Internet por aquel entonces. Entonces, mucha gente cree que la ciberseguridad está limitada únicamente a lo técnico, porque en ese momento todas las organizaciones que estaban conectadas a Internet, como decís, en 88, ¿cómo puede ser Internet? Internet tiene 50 años, es una tecnología que no fue pensada en términos de la seguridad de la información, tiene un fin militar, lo crea el gobierno de los Estados Unidos, y conectaba universidades, unidades militares y demás. Entonces, esas organizaciones que fueron afectadas por esta gusano dijeron, perdimos un montón de plata. Le exigieron al gobierno de los Estados Unidos que creen un centro de respuesta a emergencias informáticas. Ese centro de emergencias, de respuesta a emergencias informáticas, que en Argentina hay uno, se llama CERT.ar, lo creamos nosotros, es necesario, pero mira solamente la cuestión de las pérdidas económicas de las organizaciones. Los gobiernos, los estados tienen que mirar la ciberseguridad, que es algo mucho más amplio, que incluye los delitos informáticos, ¿sí? Para proteger los derechos y las libertades de las personas. No se puede quedar una cuestión meramente técnica para proteger las máquinas, porque haciendo una analogía con la seguridad pública o la seguridad ciudadana, es como si el Estado se garantizara de que los ciudadanos tengan rejas, alarmas, candados en sus casas y nada más. Todo lo que sucede afuera, que sea la buena de Dios. Y es un poco más, la ciberseguridad es un problema más criminológico que técnico. Y también tiene que exceder las cuestiones que vayan por lo punitivo. El derecho va muy atrás de la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, la aplicación de ellas, por lo cual también tienen que haber políticas de seguridad ciudadana. La ciberseguridad es parte de una política de seguridad ciudadana para nosotros. Cuando vos decís nosotros, ¿a quién te referís, Gustavo? Bueno, digo nosotros, por la costumbre de hablar, tenemos un equipo académico que estamos en varias universidades del país, en la Universidad Nacional de Quilmes, pero básicamente también digo equipo porque fueron parte de la Dirección Nacional de Ciberseguridad cuando tuvimos la posibilidad de estar en ese cargo hasta agosto del año pasado. Pero bueno, siempre hablo en plural. Está bien. Sí, y justo mencionaste antes también en plural de que ustedes habían generado este CERT.ar, ¿puede ser? Que comentaste. ¿De qué se trata?
Es un equipo de respuesta a emergencias informáticas. La Dirección Nacional de Ciberseguridad, sí, la verdad, por misiones y funciones, tiene alcance solamente a la Administración Pública Nacional. No es menor, porque cuando un organismo público, que hoy en día se ve mucho, sobre todo a partir de la pandemia, sufre un ciberataque, como por ejemplo un ataque de ransomware, vieron esto que un software malicioso ingresa a una red informática, encripta los archivos y si no se paga, se amenaza con hacer pública esta información. Bueno, muchos organismos públicos fueron. Cuando hay un incidente de ese tipo, no mira los delitos informáticos, mira los incidentes de seguridad informática, la parte técnica, ¿sí? No le importa la denuncia judicial, quién estuvo atrás y demás, asiste a los organismos del Estado, que antes no tenían la obligación de reportar un incidente, tienen que hacerlo de forma obligatoria y tienen que asistir a que los sistemas informáticos estén operativos nuevamente. Pero nosotros, a ver, los alcances, si bien consideramos que se ha avanzado mucho, la Dirección Nacional de Ciberseguridad no fue la única medida, creamos una norma que hoy establece estándares mínimos para todos los organismos públicos y demás. Creo que debe haber una Agencia Nacional de Ciberseguridad, como tienen los países más serios. Nosotros presentamos ese proyecto, no tuvo mucha repercusión, sinceramente, y me parece que el camino es por ahí, ¿no? Y tener políticas activas entre dejar de ver la cuestión meramente si está penado o no a una figura o ver la cuestión meramente técnica, ¿no? Tiene que haber políticas, y doy ejemplo concreto. La mayoría de las denuncias judiciales que llegan en términos de delito informático en todo el país, estamos en un país federal, pero en todas las jurisdicciones el 80% tienen que ver con lo que es el delito de grooming, ¿sí? Aquellos pedófilos que a través de servicios y aplicaciones de Internet acosan sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Algo que no está penado, que es la distribución no consentida de imágenes íntimas, que hay un proyecto de ley que se está trabajando a través de un grupo que se llama Ley Olimpia Argentina, ¿sí? Y lo que es la distribución de la mal llamada pornografía infantil, que son imágenes de abuso y explotación sexual de niños y niñas. Digo mal llamada porque no hay un género pornográfico esto. Estas tres figuras, que son las que más denuncias reciben, no tienen nada que ver, no tienen soluciones técnicas. Por lo cual ahí me da la pauta que tiene que haber una política criminal en relación a estas cuestiones. Es interesante esto que vos estás planteando porque, digamos, desde el punto de vista del Estado está esta necesidad que vos marcás, que haya una política pública en relación a esto, que también implica cosas que por ahí pasan desapercibidas, como es considerar que en todas estas nuevas propuestas para enfrentar la cibercriminalidad implican un pasaje del campo de lo tecnológico a la información, e implican un pasaje de protección de la información a no solamente eso, sino a protección de los usuarios que se convierten en sujetos de derecho. Y por otro lado, digamos, a no dejar solamente en manos de los usuarios la posibilidad o la lucha para prevenir estos avances, ¿no? Es muy importante lo que decís, porque hay una tendencia en ciberseguridad a reducir la prevención en la materia de la concientización del usuario. Básicamente lo que está diciendo esto es que si vos fuiste víctima de un ciberdelito, sos un estúpido, porque no tomaste los recaudos suficientes para no serlo. Y la verdad que eso no es inocente, porque eso exime de responsabilidad si los entornos brindados por las empresas proveedoras de servicios de Internet son seguros o no. Claro, porque se entiende. Yo voy a dar un ejemplo muy concreto. Se dio un incremento muy grande durante pandemia de fraudes y estafas en línea. Esto no tengo que decirlo porque se ve hasta el día de hoy. Una nueva generación, antes los fraudes y estafas en línea provenían de mensajes fraudulentos, se llaman phishing, ¿no? Que viene de la palabra pescar, para una especie de cuento del tío de nuestros padres, de la época de nuestros padres y abuelos, para que un usuario, pensando que está hablando con una organización, le ceda algún dato personal sensible, como por ejemplo las contraseñas de acceso a home banking, ¿no? Hola, somos de tal banco. Bueno, eso antes provenían del exterior, inclusive hasta los cuerpos del mensaje, que generalmente era por mail, era medio al voleo, tiene un listado de mail, lo vendaba, que caía, digamos, cambió porque ahora aparecieron bandas locales que se abocan a fraude de estafa en línea. Por eso digo que también ahí, con inteligencia criminal, se puede desbaratar esas bandas. Vos podés, obviamente, el delito de estafa está penado. Vos podés la persecución penal una vez que se consuma el delito, pero después
Si hay una banda operando, tenés que intervenir a través de inteligencia criminal en el marco de la ley, con otros tipos de políticas que vayan más allá de la persecución penal, porque si no, permanentemente vas a estar atrás del delito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mucha gente dice, bueno, vos empezaron casos de que han ingresado a sus cuentas bancarias porque se dieron voluntariamente las contraseñas de acceso, hacen la denuncia y el banco dice, no, lo que pasa es que usted tiene una clave muy sencilla, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y en realidad uno pierde la noción de que, a ver, ¿para qué deja uno la plata en el banco? Para que se la cuide y no guardarla abajo del colchón, ¿no? Bueno, ¿qué responsabilidad tuvo el banco de alguien que permitió que no sea yo, con mecanismos de seguridad que permiten acreditar que efectivamente únicamente el que puede ingresar es el titular, para que ingrese a mi cuenta y haga una transferencia a otra cuenta bancaria que no era la habitual y de un lugar, se llama dirección IP, que no saltó ninguna alerta en el banco? Bueno, hay una responsabilidad también. Entonces Exacto. No es solamente la cuestión del usuario, qué estúpido que fuiste, que le diste tu clave de acceso, es como decir, yo en el mundo físico alquilo una caja de seguridad en el banco, le doy la llave a alguien, no es solamente paso porque sí al banco y me dejan pasar, no, tienen que acreditar que soy el titular, más allá de que tenga la llave, ¿no? Tal cual. Esto que decís es realmente súper interesante, porque parece tan obvio, pero la verdad que es algo que todo el tiempo está en juego, ¿no? La responsabilidad de qué lado queda y además de qué manera queda afectada la persona a la que le sucede un hecho de estas características, porque tal cual esto de cómo puede ser que haya sucedido, cómo no me di cuenta, no queda del lado de... Exactamente. No, quería agregar algo a lo que habías comentado respecto de lo de la ley Olimpia, que afortunadamente fue aprobada ahora a principios de julio. En comisión. Ah, está en comisión. Ah, bueno. Pero está en tratamiento y está avanzando a buen ritmo. Es un desafío que plantea, ¿no? Porque la distribución de lo que permite las tecnologías digitales es una difusión masiva que comúnmente llamada viralización, que hay que ver cómo la ley puede llegar a alcanzar a los responsables que lo hacen sin el consentimiento del titular de la misma, ¿no? Como estamos hablando de imágenes íntimas. Y en una era donde el sexting, el intercambio de imágenes eróticas o pornográficas, es moneda común. Entonces me parece que es importante que se dé un debate en ese sentido y la verdad que se están dando debates interesantes. Hay alguna resistencia de algunas empresas proveedoras de servicio de Internet para estas cuestiones, porque van contra de sus intereses económicos, pero bueno, siempre sucede cuando habitualmente se intenta legislar o normar algunas actividades que tienen que ver con el ciberespacio, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas resistencias a las que haces mención, Gustavo? Todo lo que sea regulación, a ver, en Internet, lamentablemente, todavía las empresas proveedoras de servicio de Internet, la mayoría, las más utilizadas, con sede en el exterior y en Estados Unidos, en el epicentro de Internet, que es Silicon Valley. Cuando digo el epicentro de Internet, estoy hablando de la empresa Meta, ex Facebook, Twitter, Google, ¿no? Las que todos conocemos. Y cuando hubo, inclusive la justicia de los países le piden en términos de investigación criminal alguna evidencia de tipo digital, si es que tienen sedes locales, algunas de ellas tienen sede acá en Argentina, en otros países no la tienen, a veces argumentan que se rigen bajo la normativa de privacidad o normativa local del país donde tienen su sede. Entonces ahí se dificulta todo proceso de investigación criminal en términos de delitos informáticos. Entonces hay un problema de soberanía y a veces se comportan como supraestados. Cuando ellos ven que hay una normativa en la cual deberían cumplir, obviamente ponen sus reticencias, porque obviamente tienen una tendencia a la cuestión del libre mercado y la autorregulación de estas cuestiones, ¿no? Y ahí hay posibilidad porque un poco esta lucha contra las corporaciones y todos sus vericuetos legales, a todas las apelaciones que van haciendo las maniobras, supongo que debería haber un acuerdo interestatal para enfrentar todo esto entre las diferentes naciones. ¿Esto es posible? ¿Hay algo de esto? Mire, yo voy a dar una opinión muy clara y muy certera. Aquí hay una cuestión económica y geopolítica.
Uno, geopolítica por el manejo de los datos. O sea, siempre de fondo cuando se discuten estas cuestiones está eso, ¿no? El tema de la información, y también una cuestión económica de parte de las empresas. Si las empresas reconocen de alguna manera las legislaciones de los países, que debería ser así, porque por más que tengan su servidor fuera de un determinado país o tengan su sede legal fuera de un determinado país, lucran con los ciudadanos que acceden a esos servicios en forma indirecta en base a un modelo de negocios que es la copia y comercialización de datos personales. Por eso no nos cobran una suscripción, pero viven de nuestros datos personales. Entonces, tienen un lucro, por lo cual se debería considerar que tiene una sucursal local. Esto dijo Brasil en el año 2014 con una ley marco civil de Internet, por ejemplo. A mí no me importa dónde tengan los servidores o el coso. Con voluntad política y entendiendo estas cuestiones y con ganas de dar este debate, porque a veces algunos estados tienen miedo de enfrentarse a Facebook. Me voy del país. Entonces vos tenés un costo político muy alto. Pero en realidad Argentina, en términos latinoamericanos, de uso de servicios de aplicaciones de Internet, las más utilizadas, tiene un índice muy alto, por lo cual es un mercado más que interesante para ellos. Europa empezó, dijo algo con una normativa de protección de datos personales, dice, muy bien, todo muy bien, ustedes tienen la sede afuera, perfecto, ustedes quieren comercializar con nosotros, van a tener que adaptar estas normas en todas sus bases de datos y archivos digitalizados, estos estándares que establecemos nosotros, si no, no comercializan con Europa. Y ahora sucede algo inédito, porque hay una voluntad política, pero de Europa en bloque, como bien decías vos. Claro. En realidad lo que dijo Estados Unidos dice, mira, si yo no me adapto me pierdo un montón de plata. Entonces, algo inédito sucede en Estados Unidos que siempre estuvo basado en la autorregulación o la no regulación de las empresas, salvo en algunos sectores, que empezaron a sacar leyes de protección de datos personales a algunos estados, y hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para sacar una ley federal. O sea, eso gracias a Europa. Entonces, si hay voluntad política, digamos, de negociación, porque esto en el fondo, como todo, en la política es una negociación, se puede avanzar en este sentido. Y Gustavo, este tema en términos de negociación o de política, digamos, en UNASUR o Mercosur, ¿es un tema de agenda? Lamentablemente, los temas que se han tratado cuando nosotros estuvimos en la Dirección Nacional de Ciberseguridad en estas cuestiones no pasaban por estas discusiones, sino el intercambio coordinado de información en términos de gestión de incidentes, cuando hablábamos antes de estos equipos de respuesta de emergencias informáticas que tienen casi todos los países de Latinoamérica o la gran mayoría, de qué manera podemos compartir buenas experiencias, buenas prácticas, o sea, se limita únicamente a eso y una cuestión más técnica que otra cosa. Estas discusiones políticas que en Argentina estamos muy atrasados, la verdad. Yo daba el ejemplo de Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff, no sé si se acuerdan el caso de Edward Snowden hace 10 años, que era un consultor de la CIA que denunció programas de vigilancia masiva por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, una de las principales espiadas era la presidenta por aquel entonces de Brasil, Dilma Rousseff, y con Angela Merkel, la primer ministro alemana, sacaron una resolución en Naciones Unidas en relación a esto, también había sido víctima de ese supuesto espionaje, pero en Brasil a nivel local sacaron una ley marco que establecía eso. A mí no me importa donde las empresas tengan su sede local o sus servidores. Si hay un ciudadano brasilero o extranjero que accede desde Brasil, se considera que tiene una sucursal acá y se tienen que adaptar, y una política de Estado seria en relación a eso. Cuando las empresas no empezaron a cumplir y no respondieron a la justicia, lo que hizo la aplicación de la ley marco de civil era, primero, llamado atención, segundo, apercibimiento, después multa, tercero, le suspendieron el servicio de WhatsApp. Brasil fue el único país que suspendió el servicio de WhatsApp en todo el mundo, es una experiencia nueva, por falta de respuesta a la justicia local, por ejemplo. Bueno, acá en Argentina esos debates no se dan aún. Somos pocos los que hablamos de esto. Bueno, en relación con todo esto que vos estás contando, supongo que todas estas dificultades redundan en una baja de la efectividad, no solo para identificar a los responsables, sino también para castigarlos, ¿no? Mira, actualmente yo estoy como asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pedimos una serie de estadísticas a la Dirección Nacional de Reincidencia, y de las sentencias condenatorias, o sea, las condenas que hubo en los últimos 10 años en términos de delito informático, ya te anticipo que son muy bajas, para lo cual aquello quedan, te diría, la mayoría impunes. Para lo cual tiene que haber un cambio. Primero, una política de Estado no puede estar limitada a una política punitiva. Solamente el derecho no puede estar. Es como una política de seguridad ciudadana, yo legislo para o sea, aumentar o bajar las penas. No es contramotivacional. Bueno, en ciberseguridad pasa exactamente lo mismo con un aliciente.
que el que te comete un delito puede estar en otra parte del planeta. Claro, pero vos tenés que tener una política que vaya mucho más allá. Si vos tenés bandas locales, porque, o sea, a ver, si vos tenés una persona que cometió un delito en otro país, bueno, ahí sí juega la cooperación internacional y los acuerdos judiciales que vos puedas tener con ese país, o en el marco de que se adhiriste o no a un tratado en materia de cibercrimen. Pero si vos tenés bandas locales que operan cometiendo fraudes y estafas en línea, vos podés con las fuerzas de seguridad, inteligencia criminal, en el marco de la ley, establecer políticas al respecto. Y acá, digamos, aún, digamos, dentro de un desarrollo incipiente de la investigación en el cibercrimen, vos decías, hay una agencia que está funcionando y que tiene la dotación técnica y de personal mínima necesaria. No, Argentina no lo tiene. No tiene una agencia nacional de ciberseguridad, tiene una dirección nacional de ciberseguridad. Que no tiene, digamos, competencia por sobre el sector privado en forma directa, que se aboca a cuestiones más o menos técnicas. Nosotros quisimos cambiar eso. Nosotros apenas llegamos a la gestión en enero de 2020, bueno, nos pasó una pandemia a los 2 meses, ¿no? Menos. Sí. Presentamos un proyecto que era un plan federal de ciberseguridad con 15 proyectos, de los cuales uno de ellos era una ley marco de ciberseguridad, que Argentina no tiene, que a su vez crea una agencia nacional de ciberseguridad. Dijeron que, bueno, en ese momento no se podía. Entonces avanzamos con varios de esos 15 proyectos que estaban contemplados en ese plan federal. En algunos pudimos avanzar, cuando llegamos a esta instancia no hemos podido realizarlo. Esa es la verdad. Está. ¿Y ese proyecto, digamos, ya salió de la agenda del Parlamento o nunca estuvo en la agenda? No llegó ni siquiera a presentarse. Es un proyecto que internamente yo había presentado a las autoridades. La Dirección Nacional de Ciberseguridad depende de la Secretaría de Innovación Pública, de Jefatura de Gabinete de Ministros. Simplemente, digamos, no ocupamos el cargo hasta agosto del año pasado y no hemos llegado a implementar ese proyecto. Claro. Bueno, se ve que la idea de las autoridades políticas eran otras. Yo quisiera saber cuáles son, porque ya casi un año no se ha avanzado demasiado en la materia, inclusive no se han cumplido la normativa que debía actualizarse, que habíamos sacado dentro de esta misma gestión, ¿no? Sí, siempre con el bendito tema de las prioridades, no se entiende bien, digamos, cuáles son los fundamentos para establecerlas y cuáles son las razones para que... No estoy diciendo que nosotros somos los dueños de la verdad, ni yo mucho menos. Simplemente quería saber cuál es la política más apropiada por esto, porque poco se ha avanzado en un año. Y la verdad que esto pareciera no tener fin si uno no acciona con alguna medida al respecto, ¿no? Sobre todo con el aumento de los ciberdelitos y demás. Exacto, porque se me ocurre que todo esto que estamos hablando, yo te lo comento desde un lugar absolutamente ingenuo y desinformado, pero tiene que ver, por un lado, digamos, con el manejo de la información, también tiene que ver con los derechos de las personas, pero también tiene que ver con la seguridad del Estado, ¿verdad? Totalmente, claro, porque vos, lo que sí podemos avanzar es crear unos requisitos mínimos de seguridad de información que hoy en día tienen, por una decisión administrativa del jefe de gabinete, que sería como un decreto, digamos, a nivel nacional, pero una decisión administrativa es como un decreto para todos los organismos de administración pública. Tienen que cumplir estándares mínimos o requisitos de seguridad mínimos elevados en base a normas ISO, estándares internacionales varios y demás. Eso lo tienen que hacer en forma obligatoria. ¿Por qué es importante en los organismos públicos? Porque eso es lo que administran los archivos y bases de datos digitalizadas de nosotros, los ciudadanos. Y hemos visto que se han podido filtrar, por ejemplo, algunos datos de algunos ciudadanos en algo que se llama la dark web, ¿no? Eso se vende en esas bases de datos y hay muchos estafadores o estas bandas abocadas a los fraudes y estafas que toman eso para usurpar la identidad de terceros y cometer delitos en línea. Entonces, es importante que se cumpla, la Dirección Nacional de Ciberseguridad cumpla con esa normativa y exija al resto de los organismos, como órgano de aplicación de esa decisión administrativa, que tengan esas políticas de seguridad de la información con los estándares mínimos establecidos. Claro. En PAMI había ocurrido algo de esto, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Con PAMI había ocurrido algo de esto, ¿no? Sí, es un proceso que lleva largo. Cuando nosotros llegamos no había ninguna norma. Sacamos esta norma y la verdad poco se sabe porque no es un tema pero solamente 2 países en Latinoamérica la tienen, que es Ecuador y Argentina.
Digamos, a ver, que un organismo público exija a otros organismos públicos que tengan estándares elevados a niveles internacionales en política de seguridad de la información, no hay muchas normas. Ahora, es un proceso que lleva tiempo, no va a ser de un día para otro, ¿no? Son políticas de seguridad de la información, un montón de, digamos, como una organización cualquiera, si un organismo público, una empresa tiene una política de marketing, otra política de atención al cliente, otra política de ventas, tiene que tener una política de seguridad de la información. ¿Cómo protegés la información que vos tenés en la organización? Bueno, Claro. eso hay un estándar que lo tienen que cumplir todos los organismos públicos y tienen que reportar todas esas políticas a la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Esa norma preveía que se tiene que actualizar en el año 2021, se ha avanzado, todos los organismos presentaron como más de 150. Hay puntos focales, o sea, son representantes de los organismos que tienen que elevar las políticas. Eso se cumplió hasta el año 2022, pero la norma dice que se tiene que actualizar una vez por año. Estamos a 2023, tuvo que haber 2 actualizaciones y todavía no se actualizó. Sigue la misma norma vigente en el año 2021. Entonces, si se va a tomar en serio este tema, que el propio Estado se encargue de cumplir la normativa que el propio Estado saca. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, Macano, Gustavo, tenemos que ir cerrando. Yo no sé si antes de cerrar, si hay algo que vos quieras comentar que no hemos charlado, que no te hemos preguntado. No, la verdad que me pareció muy buena la entrevista, las preguntas, y se nota que están en tema. No hay que ser un experto para esto, se puede analizar y se puede ver. La mayoría de nosotros tenemos, o fuimos víctimas, o tenemos alguien que, por ejemplo, fue víctima de un fraude de estafa en estos últimos años. Claro, Y bueno, uno ve que a veces inclusive se hace la denuncia judicial y por todos estos problemas de jurisdicción, territorialidad y comportamientos de estos gigantes de Internet que abocan que tienen sus sedes legales afuera, sus servidores afuera, no se avanzan tampoco y se ve frustrada la persecución penal de los responsables de estos delitos informáticos. Por lo cual me parece que tiene que haber una vuelta de tuerca. Pero empezando con una ley marco que establezca algunos criterios mínimos, uno puede empezar a trabajar este tema seriamente como política de Estado. Está. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, bueno, y todas las cosas que pudimos ir charlando. Así que te mandamos un abrazo fuerte, Gustavo, y seguramente volveremos en algún momento a molestarte sobre estos temas. Un placer y a disposición. Muchas gracias.